Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas prácticas para las mujeres en su diario vivir. Hola chicas, ¿qué tal? Un gusto poder estar aquí para continuar con el capítulo 4 del libro de Éxodo. Este capítulo nos lleva a través de varios acontecimientos que sucederán entre Moisés y Faraón. Así que vamos a empezar. Capítulo 4. La vara. Entonces Moisés respondió y dijo: He aquí, que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido el Señor? Y el Señor dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se convirtió en una serpiente, y Moisés huía de ella. Entonces dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dijo más el Señor: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndola a sacar del seno, he aquí se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aun ellos no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, y las derramarás en tierra, y se convertirán aquellas aguas que tomarás del río, y se volverán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, yo no soy hombre de palabras elocuentes, ni de ayer, ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y el Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía por mano del que has de enviar. Hacemos una pausa y explicamos. Dos cosas importantes suceden ahora en estos primeros versículos. Moisés tiene dos objeciones. La primera era la incredulidad que iba a tener Israel hacia él, y la segunda era su falta de elocuencia. Dios respondió a las objeciones de Moisés con dos señales milagrosas. Una fue la vara utilizada por Moisés para hacer milagros, y la otra fue la mano con la lepra de Moisés. Esta es una ilustración del pecado. La mano fue limpiada por Dios para mostrar su poder a aquellos que se rindiesen a él. En los días futuros, Moisés utilizaría la vara de maneras muy diferentes. Esta se convertiría en una señal de autoridad y en un testimonio para Israel y Egipto de la presencia de Dios junto a Moisés. La vara también sería para él como una fuente de fortaleza. Cuando en esta ocasión la arrojó al suelo, se convirtió en un reptil peligroso. Una serpiente normal no habría logrado que Moisés huyese de ella, porque él estaba habituado a convivir con los peligros del desierto. Observemos que no había un poder intrínseco en la vara, porque era simplemente un instrumento que podía ser usado por Satanás, como veremos más adelante. A modo de ejemplo, podríamos comparar la vara con un billete de banco, que puede ser usado para realizar buenas obras, para ayudar a muchas personas necesitadas, pero también para comprar drogas que destruyen la salud o para pagar un asesino, por ejemplo.
O sea, un simple billete puede convertirse en algo tan dañino y peligroso como una serpiente. Solo cuando aquel instrumento, que era la vara, fuese puesto en manos de un hombre guiado por Dios, impulsado por su poder, podía ser usada para un bien mayor. Las cosas de que disponemos en esta vida pueden ser usadas para bien o para mal. En esta vida podemos ser instrumentos de Satanás para hacer el mal, o podemos convertirnos en instrumento de Dios para hacer su voluntad, para hacer el bien. Dios había llamado a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud en la que vivían. Lo había formado durante 40 años en el desierto y, como hemos visto anteriormente, le estaba encargando una gran misión desde la zarza ardiente. Es interesante recordar que este hombre, que tiempo atrás en Egipto estaba tan ansioso e impaciente que pretendió adelantarse a los planes de Dios, se mostraba ahora renuente a aceptar la función de libertador a la cual Dios lo estaba llamando. El Señor le ayudaría a Moisés, permitiendo de ese modo que el pueblo supiera que él estaba obrando dentro de los límites de las mismas promesas que Dios había dado a los patriarcas. Hablemos sobre la mano y la lepra. Al meter la mano en el seno, le mostraba lo que es el hombre, un pecador. Y la lepra puede ser simbolizada como parte de ese pecado. Y cuando la vuelve a sacar, la vemos que ahora está limpia. Es esta señal singular. Vemos lo que Cristo puede hacer en nuestra vida en cuanto a la salvación del alma. Puede limpiarnos y puede dejarnos como nuevos. Él puede limpiar todo pecado. Simplemente debemos creer a Cristo y a su poderosa obra en la cruz y a la resurrección. La única respuesta a la serpiente, o sea, a Satanás, el pecado que causa es tan abominable que solo puede ser simbolizado por esa terrible enfermedad, como la lepra. Pero la sangre preciosa del Señor Jesús simboliza en los siguientes versículos, cuando habla de que si no creyeren, hará que se derrame en la tierra y las aguas se tornarán como sangre. La única solución al pecado es la sangre derramada del Señor Jesucristo. Eso es algo que no debemos olvidarlo nunca. En el versículo 10 empezamos a ver las objeciones que Moisés da al Señor. ¡Ay, Señor! Aquí tenemos la objeción, en la que manifiesta su falta de elocuencia y la dificultad que tiene para expresarse. Pero sabemos más adelante que su trayectoria demostraría que era capaz de comunicarse bien cuando la ocasión lo requiriese. Así que en este versículo se está poniendo una excusa porque no se sentía la persona adecuada para realizar la tarea. Dios le estaba diciendo a Moisés que él no solo quería su mano, sino que también su boca, y le prometió estar cerca de él para enseñarle y guiarle en lo que tendría que decir. Anteriormente afirmábamos que lo que nosotros decimos proviene de lo íntimo del corazón y de la mente. Por ello Dios quería poseer el corazón de Moisés, pero claro que éste estaba tratando de encontrar un sustituto, y este es el tema del párrafo que a continuación vamos a leer. Sigamos con el versículo 14. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano, Aarón, levita, y que él hablará? Y aún he aquí, que él te saldrá a recibir, y viéndote, se alegrará su corazón. Tú le hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás esta vara en tu mano, con la cual harás señales. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro,
le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dios podía y hubiera curado el defecto del habla de Moisés, lo que eso hubiera sido, y hubiera agregado elocuencia a sus otros dones, si él en ese momento se hubiera rendido a sí mismo, sin reserva, para que el Señor lo guiara, y si de todo corazón hubiera aceptado su misión. Recordemos que para el Señor no hay nada imposible. Es una pena pensar que Moisés se sentía más seguro apoyándose en el brazo de su hermano Aarón que en el mismo poder de Jehová. Y desgraciadamente vemos que más adelante Aarón no le fue de mucha gran ayuda, porque él sería el creador del becerro de oro. Así que fue un apoyo mal escogido por Moisés. Fue una mala elección. Un grave error pedirle a Dios que fuera Aarón, su hermano, un portavoz. Pero bueno, es cierto que tenemos que reconocer nuestras debilidades, pero cuando Dios nos llama a realizar una tarea, deberíamos responder con confianza, porque Dios nos capacitará para llevar a cabo la labor que nos llama a realizar. Así que bueno, Moisés avisó a su suegro, y obviamente si Moisés hubiera salido a Egipto sin notificar a su suegro, hubiera sido una terrible grosería y también un colmo de ingratitud. Esta acción de Moisés manifestó su consideración a los demás y su aprecio por los favores recibidos. Hablamos de la verdadera humildad, reconocer cuando alguien ha sido bueno para nosotros y darle cuentas de lo que vamos a hacer. Continuamos con el versículo 19. Dijo también el Señor a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y se volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo el Señor a Moisés: cuando hubieras vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás al faraón: el Señor ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, pero no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro el Señor y quiso matarlo. Entonces Séfora cogió un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así él le dejó ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Hasta aquí el versículo 26. Explicamos. En el versículo 19, nuevamente el Señor habla con Moisés y le dice que vuelva a Egipto, que todos los que procuraban su muerte ya no estaban vivos. De la manera que el Señor manda aquí a Moisés, pareciera que él todavía estaba indeciso en marcharse. El Señor le asegura diciéndole que todos los varones en Egipto que le buscaban para matarlo 40 años atrás ya habían muerto. Por lo tanto, no había motivo de temer. Sin embargo, parece ser que Moisés aún tenía dudas de esto. Tomó Moisés a su mujer, a sus hijos, recordemos sus nombres, Gerson y Eliezer. Probablemente Eliezer era un bebé, así que se trasladó con ellos hacia Egipto. Pero sucedió algo
que realmente le dio una gran lección a Moisés y lo convertiría en el líder que sería más adelante. Hablamos de Faraón. El endurecimiento del corazón del faraón no significa que Dios interferiría con la voluntad de éste, sino más bien que por su omnisciencia miraba el corazón del monarca y de este modo sabía lo que iba a hacer el faraón. Dios simplemente facilitaría la oportunidad. El faraón entendería perfectamente la terminología de mi hijo primogénito, ya que él mismo se llamaba hijo de Ra. Así que para él no era desconocido los términos con los que Moisés le iba a hablar. Por lo tanto, al principio Moisés debía decirle al faraón que si no dejaba ir a los hijos de Israel, moriría su primogénito. De este modo, el monarca quedaba advertido. En algún momento él podía haberse arrepentido y su primogénito hubiera sido salvado. También como la destrucción de Egipto. Recordemos que antes de que todos estos acontecimientos sucedieran, había pasado muchas otras cosas en Egipto, como las plagas. Así que Faraón tenía oportunidades de cambiar su duro corazón. Y la cosa inusual que sucede en el versículo 24, nos habla de la tercera objeción real de Moisés. Él había descuidado el rito de la circuncisión de su hijo. Dicha ordenanza constituía la evidencia o sello de garantía del pacto de Dios con Abraham. Si Moisés iba a proclamar a otros la voluntad de Dios, él mismo tenía que ser obediente a la voluntad de Dios. Y Dios, por su parte, tenía que recordarle su desobediencia, aunque fuese a la fuerza o a través de una grave enfermedad. Este episodio parece difícil de entender y debemos retroceder en el tiempo un momento para examinar el problema. En el pasado, cuando Moisés huyó como fugitivo de Egipto, se dirigió a la tierra de Madián. Los madianitas eran los descendientes de Abraham y su esposa Sétura. Aquel pueblo era monoteísta, no eran idólatras, pues adoraban a un solo Dios, y Moisés se sintió a gusto con ellos. Moisés se hizo muy amigo del sacerdote de Madián, que tenía 7 hijas, y Moisés se casó con una de sus hijas, que se llamaba Séfora. Su primer hijo llamado Gersón, que significa extranjero nacido en Madián, y Moisés se había convertido en extranjero en esa tierra, pero al final lo tomó como su hogar. Desgraciadamente, en la vida matrimonial de Moisés había un problema. Dios llamó a Moisés desde la zarza que ardía y le encargó la misión en Egipto. Faraón había muerto y Moisés podía regresar sin peligro. Al emprender el viaje de regreso a Egipto se produjo el incidente que acabamos de mencionar. Dios intentó matarle. ¿Pero por qué? Porque Moisés no había observado la circuncisión, que estaba ideada para enseñar a los israelitas que no tuvieran confianza en sí mismos, en su propia naturaleza humana. Parte de su carne debía ser cortada y cada israelita debía depositar su confianza en Dios. Pasajes bíblicos como Génesis 15:6, Romanos 4:3 y Gálatas 3:6 nos dicen que Abraham creyó en Dios y entonces Dios le consideró como justo. Le aceptó concediéndole su amistad. Isaac y Jacob siguieron el ejemplo de Abraham. Eran israelitas de nacimiento, pero el rito de la circuncisión era la señal distintiva. Para ellos cumplir con este rito era un acto de fe. La circuncisión era la evidencia de que un hombre era descendiente de Abraham y también la evidencia de que tenían fe. Aparentemente, Séfora se había resistido al mandato de la circuncisión y Moisés no había insistido en que se realizase. Quizás Moisés no creyó que este acto fuese tan importante y evidentemente su esposa pensó que se trataba de algo absurdo y sangriento. De todos modos, Moisés no quiso precipitar una división en su matrimonio. Su esposa no era atea, sino monoteísta. Simplemente se estaba resistiendo a una ordenanza de Dios y Moisés no había querido forzar la situación.
Él tendría que decirles a los israelitas que rectificasen cuando estuvieran equivocados, pero no había podido enfrentarse a su propia esposa cuando ella estuvo en el error. El haber desobedecido el mandato de Dios provocó su intervención en la que quiso darle una última lección antes de convertir a Moisés en quien sería. Desafortunadamente fue Séfora quien llevó a cabo ese rito de la circuncisión para salvar la vida de Moisés, pero lo hizo con un acto de fe, reclamando la promesa del pacto de Abraham, que implicaba la redención por medio de la sangre y la desconfianza en la naturaleza humana del ser humano. Después de la circuncisión de su hijo, quizás cuando llegaron a Egipto, Moisés se dio cuenta del problema y la envió de regreso a su hogar con su padre. Más tarde, durante el viaje por el desierto, veremos que Jetro, suegro de Moisés, trajo a Séfora y ésta se reunió nuevamente con él. Sigamos leyendo los últimos versículos. Versículo 27. Y el Señor dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que el Señor le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y juntaron todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló todas las palabras que el Señor había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que el Señor había visitado a los hijos de Israel, y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¡Wow! Esta fue una gran escena de adoración. Aquel pueblo expresó su fe en Dios, en base a la cual Dios les conduciría fuera del país de Egipto. ¿Cuántas cosas nos enseñan estos versículos del capítulo 4? Nos enseña que Dios perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad. Él nos acompaña donde quiera que vayamos. Para Él no hay nada imposible. También nos enseña la santidad y que debemos ser obedientes en todo lo que Él nos manda hacer. Y que en base a su obediencia alcanzaremos misericordia y gracia delante suya. Estamos a las puertas de un momento asombroso en la historia del pueblo de Israel, de algo que marcaría sus vidas para siempre, pero también de un acontecimiento que marca nuestras vidas a diario, y es la necesidad de la liberación que tenemos y de la esclavitud. No podemos ser libres si no conocemos al Señor. Es necesario que reconozcamos que no podemos vivir en una completa libertad porque estamos asediados ante la esclavitud del pecado. Pero si reconocemos a Jesús, que Él es el Señor, encontraremos la verdadera libertad para vivir en este mundo. El Evangelio según San Juan 8 nos dice así, en palabras de Jesús que ciertamente son claras y apropiadas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Hoy te invito a que puedas sentir la verdadera libertad que es vivir bajo la obediencia de Dios, bajo la obediencia y los mandatos de Cristo, y eso realmente dará un giro radical a tu vida.